Cuponear en Walgreens es confuso, así que te traigo este video para enseñarte cómo cuponear en Walgreens. Cuponear en Walgreens es confuso y de hecho todavía a mí a veces me confunde. Decidí hacer este video porque he recibido muchos mensajes de cómo es que se cuponea en Walgreens, cómo saber cuándo usar los Register Rewards o cómo usar los Register Rewards, entre otras preguntas que me han mandado. Esperemos que este video aclare unas dudas para los que están empezando y espero cubrir todo lo que se tenga que ver con Walgreens en este video. Empecemos con lo principal y eso es registrarte con Walgreens, crear una cuenta. Lo puedes hacer desde la página web en walgreens.com o bajar la aplicación y hacerlo desde la aplicación. Una vez registrado, tú puedes ver el circular de la tienda, ya que la mayoría de las tiendas ya no los tienen. También puedes ver los cupones digitales en la aplicación y mandarlos desde el app a tu cuenta. En la aplicación tú también puedes ver cuánto Walgreens Cash tienes y también puedes ver las transacciones que has hecho tanto en la tienda como en línea. Ahora vamos a enseñarte cómo es que funciona la aplicación. Cuando tú abres la aplicación, así es como se va a ver. Vamos a deslizar hacia abajo y aquí es donde tú vas a ver el monto total que tienes ahorita de Walgreens Cash. Deslizamos hacia abajo. Y aquí es donde tú vas a ver el circular, donde dice Your Weekly Ad, le haces clic ahí y te trae el circular de la semana. Como te repito, ya no hay circulares en la mayoría de las tiendas, así que esta es la forma en que uno ve el circular. Vamos de regreso a la página principal y para ver los cupones están en esta área donde dicen Coupons. Le haces clic ahí y te trae todos los cupones que están disponibles para ti. Tú los puedes ver todos juntos o los puedes ver por categoría. Está la categoría de bebés, de belleza, de dieta, de comida. Para ver un cupón, tú le vas a hacer clic al cupón y ahí te dice que por ejemplo, es $2 de descuento en la compra de un Old Spice Body Wash. Si tú quieres este cupón, lo único que le vas a hacer es le vas a hacer clic al signo de más, se pone la palomita y eso significa que ya el cupón está en tu cuenta. Una vez que el cupón digital ya está en tu cuenta, a la hora de estar en la tienda y pagar, tú vas a poner tu número de teléfono y automáticamente los cupones que estén asociados con esa cuenta y si lleva los productos para ese cupón se van a aplicar automáticamente. Cuando estamos aquí en el tema de los cupones, como ves tenemos estos que están normales que dicen, por ejemplo, este es $6 de descuento en Gillette, pero tenemos también estos que dicen Only for You en azul. Esos son cupones que solamente les mandan a ciertas cuentas, no todos los recibimos. Entonces en este caso, por ejemplo, yo tengo de $2 en un producto de Kiss. Este cupón me lo mandaron a mí, pero en la cuenta de mi hija no lo tiene. Entonces estos son nada más para ciertas cuentas. Entonces como ves, yo tengo estos que dicen Only for You. Los que no dicen Only for You son en general manufactureros que se los mandan a todas las personas. Ahora, digamos que estás en la tienda y quieres ver si un producto tiene un cupón. Vas a ir a la aplicación y le vas a hacer clic a donde dice Clip by Scan. Aquí te va a abrir esta ventanita, agarras la barrita de código, la escaneas y si hay cupón van a aparecer aquí abajo. ¿Cómo remover un cupón de tu cuenta? A veces Walgreens nos da 2 cupones para un producto, uno con mayor valor y uno con menor valor. Si tú solamente llevas un producto, tú quieres el cupón de mayor valor que se aplique. Pero si tú mandaste los dos a tu cuenta, el de menor valor se te va a aplicar. Entonces no queremos eso. Lo que quieres hacer es ir a tu cuenta y luego ir al área de cupones. Y le vas a hacer clic a donde dice Saved Offers. Aquí van a aparecer todos tus cupones que tienes en tu cuenta. Entonces lo que quieres hacer, digamos, es remover un cupón. Le vas a hacer clic a donde dice Remove. Te está preguntando si quieres remover ese cupón porque una vez que lo remueves de tu cuenta ya no lo puedes volver a tener. Le haces clic en Remove y ya ese cupón se quitó de tu cuenta. Entonces el de mayor valor se te va a aplicar ahora. Recuerda que una vez que quites ese cupón ya no hay forma de volverlo a poner, así que ojo con eso. Ahora, para ver las transacciones que has hecho en la tienda, le vas a hacer clic aquí en la personita. Y una vez estando aquí, le vas a hacer clic al monto total que tienes de Walgreens Cash. Vas a deslizar y vas a ir aquí donde dice View Rewards Activity. Y aquí te muestra las transacciones que has hecho. Si quieres ver una transacción, solamente le haces clic a esa transacción. Para ver los puntos que te dieron y por qué te los dieron, deslizas hacia abajo
y aquí te dice por qué te dieron esos puntos. A veces uno va a la tienda y recibe el recibo y ve nada más los puntos, pero no sabemos por qué nos los dieron. Entonces aquí puedes ver eso. Ahora hablemos de los dos tipos de cupones digitales que tenemos en la aplicación. Tenemos el cupón digital manufacturero y tenemos el cupón de Walgreens, que es el que está en el librito mensual a la entrada de la tienda, que se le llama también IVC. Ahora, con los cupones manufactureros digitales, solamente puedes usar uno. Una vez que lo uses, ya se desaparece de tu cuenta y no puedes volver a reusarlo. El cupón de Walgreens, que es el que viene en el librito mensual y que lo tenemos digital, ese puedes usarlo para cuantos productos tú lleves en una transacción. Si llevas 4 productos, ese cupón se va a aplicar a los 4 productos, pero igual, una vez que lo uses, se desaparece de tu cuenta. Para volver a seguir usándolo, tienes que agarrar el librito que está a la entrada de la tienda. ¿Cómo distinguir qué es un cupón de Walgreens? Va a decir With My Walgreens y así tú vas a saber que ese cupón es de Walgreens. Ahora, no puedes usar 2 cupones manufactureros para un solo producto. Digamos que hay un cupón digital manufacturero de $2 para el Tide y quieres usar uno de papel para el Tide y solamente llevas un Tide. Solamente puedes usar ya sea el digital o el de papel, pero no puedes usar los dos. Pero digamos que hay un cupón de 50 centavos de Walgreens que dice With My Walgreens y llevas uno de $2 para el Tide de papel, entonces sí puedes usar los dos porque uno es de la tienda y uno es manufacturero. Ahora hablemos de los dos tipos de recompensas que recibimos por parte de Walgreens. Uno es el Register Reward y el otro es el Walgreens Cash, que anteriormente se llamaba los puntos. Los Register Rewards que se ven así como esta foto, estos se expiran usualmente entre 1 a 2 semanas de que te lo dieron. Estos no están enlazados con las cuentas, así que si tú ves uno en el piso, tú lo puedes usar. Estos se pueden usar en un producto que no lleve cupón. Digamos, llevas 2 pastas de dientes Crest y llevas solamente un cupón para una. Entonces tú puedes usar un Register Reward para la otra pasta de dientes. Ahora, digamos que llevas 2 pastas de dientes Crest y llevas 2 cupones manufactureros, uno para cada pasta de dientes. En este caso, no puedes usar un Register Rewards porque ya llevas 2 pastas de dientes y las 2 pastas de dientes llevan un cupón. En este caso vas a tener que añadir lo que le llamamos un filler, que viene siendo un producto extra para que Register Rewards se adhiera a ese producto que no lleva cupón. Ahora, que yo sepa, no hay límites de cuántos Register Rewards tú puedas usar en una transacción. Habrá cajeros que te limiten, pero ya eso depende de la tienda. Yo he usado hasta 4 Register Rewards en una transacción. Ahora, otra cosa, si tienes un Register Reward de $4, no necesariamente tienes que llevar un producto de $4 para el filler. Este producto que tú agarres como filler, puedes de hecho agarrar de menor valor que el Register Reward. Yo normalmente agarro lo más barato que encuentre, ya puede ser un dulce o un chocolate. Ahora, el Walgreens Cash. El Walgreens Cash no se expira. El Walgreens Cash está enlazado en tu cuenta y el Walgreens Cash tú lo puedes redimir en incrementos de $1, $2, $3, $4, $5, $10, $20 y $50. Ahora hablemos de los dos tipos de Register Rewards que Walgreens nos está dando últimamente. Uno que dice manufacturero arriba junto a la fecha de expiración y el otro que dice Store Coupon, que viene siendo cupón de tienda. El que dice manufacturero es el que normalmente nos da Walgreens. Este es un Register Reward y tú puedes usar más de uno en una transacción siempre y cuando lleves un producto al cual el Register Reward se pegue. Ahora, el Register Reward que dice Store Coupon, este solamente puedes usar uno por transacción. Puedes combinarlo con un Register Reward que diga manufacturero, pero no puedes combinar dos que diga Store Coupon, porque el sistema te va a rechazar uno, no te va a aceptar los dos juntos. Ahora, este Register Reward que dice Store Coupon, si llevas un cupón que dice gasta $20 y te dan $5 en Walgreens Cash, este tipo de Register Reward que dice Store Coupon va a afectar ese monto.
Entonces, si quieres usar ese tipo de cupón que dice Register Reward Store Coupon, en vez de gastar 20, vas a tener que gastar 24, ya que este Register Reward de $4 te va a afectar ese monto. Ahora hablemos de los cupones que nos manda Walgreens, que les llamamos los boosters, que dicen gasta 20 y te dan 5 o algo por el estilo. Los hay digital y estos digitales Walgreens los manda al azar a ciertas cuentas y también los hay de papel. Estos se imprimen a veces cuando uno hace una compra en la tienda. Ahora, si tienes uno digital y uno de papel, puedes usar los dos juntos, se combinan. Ahora, si tienes, digamos, uno digital de gasta $20 y te dan $5 y uno de papel de gasta 30 y te dan $7. En este caso, tú tendrás que gastar $30 para recibir los 7, pero también te darán los 5 porque estás gastando 30 y los $20 van ahí. Entonces, básicamente tienes que gastar el de más alto valor. Ahora, en este tipo de boosters, tú tienes que llegar a los $20 o lo que requiera el cupón antes de cupones manufactureros, pero después del cupón de Walgreens o el cupón que dice Store Coupon, ya que recuerda que los que dicen digitales with my Walgreens o los Register Rewards que dicen Store Coupon, estos afectan el monto cuando llevas un cupón de gasta tanto y te dan tanto en Walgreens Cash, así que ojo con eso. Otra cosa, cuando tienes estos tipos de cupones que gasta tanto y te dan tanto de regreso en Walgreens Cash, tú no puedes pagar con Walgreens Cash, porque si lo haces no te van a dar el Walgreens Cash que dice el cupón. Sí hay forma de hacerlo, pero eso te lo voy a explicar en otro video. Ahora hablemos de los buy deals, que vienen siendo compra, y los spend deals, que viene siendo gasta. En los que dice buy deals, que viene siendo compra, tú sí puedes usar Walgreens Cash. En los que dice spend deals, que dice gasta, no puedes usar Walgreens Cash. Aquí lo único que tienes que recordarte es que si ves una oferta que dice buy, compra, tú sí puedes usar Walgreens Cash. Y si ves uno que dice spend, gasta, no puedes usar Walgreens Cash. Aquí es donde mucha gente se confunde, pero simplemente si te acuerdas de esas dos palabras, entonces yo creo que se te va a facilitar más. Vamos a ver unos ejemplos de especiales donde dice buy, compra. En estos 3 ejemplos que te estoy dando aquí, en estos 3 ejemplos tú sí puedes pagar con Walgreens Cash y te van a regresar Walgreens Cash. En los 3 ejemplos que te estoy dando, la palabra clave es buy, o sea, compra. Y aunque te den Walgreens Cash, de todos modos, la palabra clave es buy, te van a dar Walgreens Cash de regreso, aunque pagues con Walgreens Cash. El ejemplo del Febreze está a $4.99, te están dando $2 en Walgreens Cash cuando compras 2, when you buy 2. El WLX está en compra uno, el otro 50%, te están dando un Register Reward de $4 cuando compras 4, when you buy 4. Y el Maybelline te están dando un $5 en Register Rewards when you buy 2, cuando compras 2. Aunque uses Walgreens Cash, la palabra clave es buy, tú vas a recibir tu Walgreens Cash de regreso o tu Register Reward. Ahora hablemos de los spend deals, los que dicen gasta. En estos 3 ejemplos que están aquí, los 3 dicen spend. En estos 3 tú no puedes usar Walgreens Cash porque no te van a dar Walgreens Cash de regreso. En el ejemplo que está aquí que dice $5 Walgreens Cash when you spend 20 en productos de pelo, aquí te está diciendo que si gastas $20 te van a dar $5 en Walgreens Cash, pero si pagas esta promoción con Walgreens Cash no los vas a recibir. Y te pongo de ejemplo los dos tipos de boosters, que viene siendo el digital que dice gasta 20 te dan 5 y el de papel que dice gasta 20 y te dan 5. Tampoco puedes usar Walgreens Cash porque no te los van a dar. Pero si la promoción dice spend, gasta tanto y te dan un Register Reward, entonces en este caso tú sí puedes usar Walgreens Cash y te van a dar el Register Reward. La única vez que no puedes usar Walgreens Cash en una oferta que dice spend es si te van a regresar Walgreens Cash. Pero si te regresan un Register Reward en una oferta que dice spend, entonces sí puedes usar Walgreens Cash. Ahora hablemos de los Register Rewards. Los Register Rewards solamente te van a dar un Register Reward por promoción por transacción. Ejemplo, si hay una promoción que dice compra 2 colgates y te dan un Register Reward de $4, si compras 4 colgates
no te van a dar un Register Reward de $8 o 2 Register Rewards de $4. Solo te imprimirá un Register Reward de $4. Lo que puedes hacer es hacer 2 diferentes transacciones para recibir 2 diferentes Register Rewards. Pero digamos que hay una promoción del Colgate, compra 2 y te dan un Register Reward de $4. Y hay uno de la Crest que dice compra 2 y te dan un Register Reward de $3. Tú puedes hacer las 2 compras juntas porque son 2 diferentes promociones y te van a imprimir los 2 Register Rewards. Ahora, los Register Rewards no se rolan. Por ejemplo, compra 2 Colgates y te dan un Register Reward de $4. Si tú quieres comprar otras 2 Colgates y usar ese Register Reward de $4 que recibiste en la previa transacción, no se puede porque es la misma promoción. Si tú usas ese Register Reward, no te imprimirá otro Register Reward de $4 en tu segunda transacción. Pero digamos que tienes un Register Reward de otra promoción, que digamos compraste un Pantene y te dieron un Register Reward de esa oferta, entonces tú puedes usar ese Register Reward en esta compra del Colgate y sí vas a recibir tu Register Reward. Ahora digamos que Colgate tiene la misma promoción la semana que viene y está dando un Register Reward de $4. Ahora sí podrás usar ese Register Reward de la semana pasada en esta compra, porque aunque es la misma promoción, es diferente semana. Y aunque uses ese Register Reward, sí te va a imprimir uno nuevo. Ahora, ¿qué hacer si no te imprimen los Register Rewards o no te dan el Walgreens Cash en una promoción? Tienes opciones. Una, puedes hablar con el manager y ver si el manager te puede dar el Register Reward en forma de Walgreens Cash. Y si no te dieron los puntos, también el manager puede darte los puntos. Ellos son los únicos en la tienda que pueden hacer eso. Otra cosa que puedes hacer es contactar el servicio al cliente, ya sea vía chat o por teléfono. Aquí en la pantalla te pongo el número de teléfono por si quieres llamarles, y en el primer comentario te dejo el enlace para que hagas el chat con ellos, ya sea desde tu teléfono o desde una computadora. El método que yo siempre uso, porque no me gusta a mí hablar por teléfono, yo siempre opto por el chat. Es más rápido en mi opinión y me gusta más. Para contactar el servicio al cliente en chat, lo que vas a hacer es ir a walgreens.com. No tienes que meterte a tu cuenta, simplemente vas a walgreens.com, deslizas hacia abajo a donde dice Contact Us. Le haces clic ahí, te va a traer en esta página. En esta página lo que vas a hacer es hacerle clic en Need Help Live Chat. Una vez que le hagas clic ahí, te va a traer una ventanita donde vas a poner si quieres tu nombre y tu apellido y empezar a chatear con ellos. Ahora, si lo que no te imprimió fue el Register Reward o como algunos le llaman la Catalina, entonces lo que puedes hacer es contactar al servicio de las Catalinas. Aquí en la pantalla te dejo la página web, pero en el primer comentario te dejo el enlace para que lo hagas. Y solamente tienes que contestar unas preguntas y ellos te mandan la Catalina o el Register Reward que no te imprimió. Ellos te la mandan por correo, pero ojo con esto porque normalmente se puede tardar hasta 4 semanas para recibirlo. Bueno, amigas y amigos, con esto llegamos al final del video. Espero haya cubrido todo lo que tiene que ver con Walgreens y cómo cuponear en Walgreens. Si hay algo que no cubrí, déjenmelo en los comentarios. Si tienen cualquier pregunta, también déjenmela en los comentarios. Yo les dejo los enlaces para cualquier cosa relacionado con Walgreens en el primer comentario. Si les gustó este video, no se les olvide darme ese dedito para arriba y nos vemos para el próximo video. Adiós.